Eh, buenos días. Mi nombre es Natalia Dobarro Arteaga, estudiante de medicina, y hoy les voy a hablar sobre queratosis seborreica. Bueno, primero debemos tener en cuenta qué es la queratosis seborreica. Como tal, este es un tumor cutáneo y común que suele manifestarse entonces en la epidermis, que es la capa más externa de la piel a medida que envejecemos. Bueno, esta afección cutánea se caracteriza por un crecimiento normal de las células de la epidermis. Ahora, su etiopatogenia. Debemos tener en cuenta que al profundizar en las causas de la queratosis seborreica, se observa que su origen aún no está completamente definido, sino que se destacan varios factores entre los que tenemos. Primero, la edad. Entonces, debemos tener en cuenta que esta es más frecuente en personas que son mayores a 50 años, aunque también puede presentarse en personas más jóvenes. También tenemos la genética. Debemos tener en cuenta que la genética y la hereditaria parece jugar un papel importante en el desarrollo de la enfermedad como tal. Bueno, también tenemos entonces la exposición solar. La influencia básicamente de las áreas de la piel que se encuentran expuestas al sol con regularidad tienen un mayor riesgo de desarrollar esta lesión. Quiere decir que las personas que se exponen mucho al sol tienen mayor probabilidad de presentar la enfermedad y las manifestaciones clínicas se van a dar más que todo en las partes del cuerpo que se encuentran más expuestas todavía. También tenemos como otro factor los cambios hormonales. Entonces tenemos que ciertos cambios hormonales, como los que ocurren durante el embarazo, que podemos observar aquí, pueden ocasionar un aumento en el tamaño de ciertas lesiones cutáneas. Entonces se postula que en pacientes con cierta predisposición pueden liberarse productos de neoplasia de fondo, estimulando entonces la proliferación de queratinocitos. Ahora tenemos la epidemiología. La vamos a dividir primero en la prevalencia, segundo en la distribución geográfica y tercero en la edad y género. Bueno, con respecto a la prevalencia, tenemos que la queratosis seborreica es una de las lesiones cutáneas benignas más comunes y se estima que entre el 80 al 100% de las personas mayores a 50 años presentan al menos una lesión de queratosis seborreica. También tenemos que esta prevalencia aumenta con la edad, especialmente después de los 40 a 50 años, como ya había mencionado anteriormente, y aunque pueden estar presentes en personas más jóvenes, esto es muy raro y también es mucho más raro en la infancia. También tenemos entonces la distribución geográfica. Tenemos que se observa esta enfermedad en todo el mundo y no tiene una predilección por una región geográfica en específico o en particular. Sin embargo, también tenemos que las personas de todas las razas pueden verse afectadas, pero parecen ser más evidentes en personas de piel clara o de tez clara, debido a la diferencia de contraste entre las lesiones y la piel. Por último, entre la edad y género, tenemos que, como ya se había mencionado, esta enfermedad es más común en personas que son mayores a los 50 años y en casi todas las personas que tienen edades avanzadas tienen alguna lesión de esta enfermedad, por lo menos una lesión. Y en pacientes jóvenes es muy raro. Bueno, manifestaciones clínicas. Las lesiones presentes pueden ser aisladas o múltiples, siguiendo un patrón arboriforme cuando se localizan en el cuello, tórax o en la espalda, pudiendo presentarse también en el rostro y en extremidades superiores, con excepción de las mucosas, las palmas y las plantas de los pies. Bueno, estas lesiones, aunque pueden variar en tamaño y forma, suelen tener una apariencia cerosa o escamosa y pueden tornarse de tonos marrón claro hasta negro. Clínicamente, entonces se manifiestan como máculas, pápulas o placas que son hiperqueratóxicas, se encuentran bien delimitadas, pigmentadas o no, y pueden ser endófilas o exófilas. Son asintomáticas, pero en ocasiones pueden ser pruriginosas o sensibles a la palpación. Generalmente no duelen, pero pueden irritarse y causar picazón. Debemos tener en cuenta que hay distintas formas clínicas que se pueden presentar, entre las que tenemos la queratosis seborreica común, la dermatosis papulosa nigra, la pediculada, la plana y el estuco. Entonces, además, como datos debemos tener en cuenta que la aparición súbita de múltiples queratosis seborreica puede ser un signo paraneoplásico que también se conoce como el signo de Leser-Trelat, que se encuentra relacionado con tumores gastrointestinales de mama, pulmón, próstata, melanoma maligno, micosis fungoide y neoplasia
linfoproliferativa. También debemos tener en cuenta que esta enfermedad no tiende a la degeneración maligna y raramente se asocia a otras neoplasias cutáneas. Entonces, para recopilar, tenemos que las manifestaciones clínicas son lesiones que pueden ser aisladas o múltiples, generalmente se presentan en cuello, tórax y espalda, varían en tamaño y forma, son cerosas o escamosas y que aparte, su tono o su color va de marrón claro hasta negro, posiblemente. Bueno, con respecto al diagnóstico, tenemos que el diagnóstico de esta enfermedad principalmente es clínico y se encuentra basado en la inspección visual de las características de la lesión que se presenta. Entonces, primero encontramos el examen físico. Acá. Bueno, donde tenemos que el dermatólogo examina las lesiones en busca de características distintivas de la queratosis seborreica. Entre estas encontramos placas o pápulas verrugosas con un aspecto pegado o adherido a la piel. También encontramos color variable, que ya habíamos dicho, de marrón claro a oscuro, también puede ser desde un amarillo a marrón oscuro. También los bordes están definidos y la superficie es rugosa o cerosa. Hay una distribución en áreas del cuerpo, que en el tronco, cara, extremidades, evitando la palma y las plantas de los pies, como ya había mencionado. También se realiza la dermatoscopia, que esta es una herramienta no invasiva y amplifica la imagen de la piel y permite observar entonces estructuras que son características de la queratosis seborreica, entre las que incluimos primero pseudocistos córneos, que son pequeñas áreas químicas llenas de queratina. También tenemos los surcos y crestas cerebriformes, que es un patrón típico que puede verse en la dermatoscopia, y el patrón en rojo, que este examen muestra una roja pigmentada que no se asocia con malignidad. Por último, tenemos entonces la biopsia cutánea. Este, aunque es un proceso poco frecuente, si la lesión presenta características atípicas o sospechosas de malignidad, se puede realizar el examen. Esto implica tomar entonces una pequeña muestra de la lesión para examinarla bajo un microscopio. Entonces, histológicamente, la queratosis seborreica muestra hiperplasia de las células basales, pseudocitos córneos y una epidermis engrosada. Ahora tenemos entonces el diagnóstico diferencial, donde primero lo haremos con melanoma. Tenemos que en el melanoma este tiene bordes irregulares de varios colores y es una lesión que puede cambiar de forma y tamaño rápidamente. También tenemos entonces el nervus melanocítico, que suele ser más uniforme en color y forma y no presenta las características verrugosas de la queratosis seborreica como tal. Después tenemos entonces queratoacanthoma. Este crece rápidamente y tiene un centro con un tapón de queratina, a diferencia de la queratosis seborreica, que tiene un crecimiento lento y de apariencia verrugosa. También tenemos entonces el carcinoma de células basales, que aunque puede ser similar en textura, el carcinoma vasocelular a menudo es ulcerado o presenta vasos sanguíneos visibles en la superficie. Bueno, entonces también tenemos el carcinoma de células escamosas, que suele ser una lesión más agresiva, con posibilidad de ulceración o sangrado, a diferencia de la queratosis seborreica, que es benigna, como se había mencionado. También tenemos el lentigo solar, que es plano y uniforme, mientras que la queratosis seborreica es más rugosa y tiene una apariencia pegada a la piel. Bueno, también encontramos entonces el papiloma cutáneo, que a diferencia de esta enfermedad, que es la queratosis seborreica, los papilomas cutáneos son blandos, de consistencia más laxa y no tienen una apariencia escamosa o verrugosa, como la de la enfermedad que estoy presentando. Encontramos por último también entonces la verruga vulgar. Estas verrugas suelen tener una superficie más irregular y son causadas ya por VPH, mientras que la queratosis seborreica no es de origen viral. Por último, pero no menos importante, encontramos también el tratamiento. El tratamiento puede ser quirúrgico, por crioterapia, por raspado superficial, láser o tópico. Con respecto al tratamiento, entonces tenemos que generalmente para esta enfermedad no se requiere un tratamiento a menos que estas manifestaciones clínicas causen molestias o incomodidades estéticas a la persona que lo presenta, al paciente como tal. No obstante, en caso de optar por su eliminación, existen diversas técnicas disponibles, entre las cuales tenemos las que pues ya mencioné.
que podemos ver en pantalla. Y tenemos entonces primero el tratamiento quirúrgico. Esta es especialmente para lesiones que son de mayor tamaño o se encuentran localizadas en áreas que son delicadas, por así decirlo. También tenemos entonces la crioterapia, que es donde se emplea entonces nitrógeno líquido para congelar las debidas lesiones que presente el paciente y lo que eventualmente provocará su caída. Quiere decir, se aplica entonces el nitrógeno líquido en el área o en la lesión que se quiere eliminar en caso tal se presente una o pocas lesiones. Y esto con el tiempo hará que dicha lesión se caiga. También tenemos entonces el raspado superficial, que, bueno, se adormece el área afectada y luego se elimina el crecimiento mediante un bisturí. Es decir, es como si se aplicara una anestesia en la parte o en el área afectada y con un bisturí se realizará el procedimiento para quitar dicha lesión. Tenemos también entonces procedimiento por láser, que digamos que es la mejor opción para eliminar o reducir la apariencia de la queratosis seborreica, debido a que esta elimina la queratosis de forma rápida, efectiva y sin dejar marcas residuales. Digamos que para alguien que quiera tener una estética donde sea poco visible el procedimiento que se realizó, la mejor opción es láser, debido a que aquí es muy rápido, eficaz y es un procedimiento que no deja marcas residuales generalmente. Bueno, por último tenemos entonces el tratamiento tópico, donde se emplean ciertos medicamentos que pueden usarse para reducir el tamaño de las lesiones o para aliviar la comezón. Hay que tener en cuenta que en el procedimiento o en el tratamiento tópico no se elimina por completo, sino que como tal, entonces se reduce el tamaño de la lesión o como tal se reducen los síntomas como la picazón que se puede presentar, como había mencionado anteriormente. Bueno, muchas gracias por la